Europa ha evitado el gran apagón. Como comentábamos en estos vídeos, lo hemos dicho en varias ocasiones, la probabilidad de un gran apagón era muy remota. ¿Por qué? Porque las empresas, cuando ya era un titular en los periódicos o en los medios de comunicación, estaban ya trabajando para evitarlo. Gracias a la importación de gas natural licuado de Estados Unidos, gracias a las cadenas de suministro diversificadas con las que cuentan muchos países y a una política de fortalecer el almacenamiento de gas natural, lo que se ha conseguido precisamente ha sido que no se generase ese problema de suministro. Además, es importante tener en cuenta que de momento las temperaturas son bastante más benignas de lo que se temía. Estos son factores que mitigan el riesgo, pero no eliminan el riesgo de una política energética que hace que cada vez tengamos un mix energético más volátil y más intermitente. Cuando sopla el viento y hay producción solar suficiente, la energía en Europa está fundamentalmente producida vía renovables, y eso es positivo porque mitiga el impacto y desde luego genera suficiente seguridad de suministro. ¿Cuál es el problema? Que son volátiles e intermitentes y por lo tanto que se puede generar un problema siempre que los precios de las materias primas además suelen estar a los niveles más elevados. Es decir, normalmente las energías renovables funcionan menos tiempo en las épocas de mayor tensión en los precios de las materias primas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Continuar reforzando las cadenas de suministros. La política energética de la Unión Europea tiene que cambiar y centrarse en dos factores fundamentales. Uno, la seguridad de suministro. Dos, la competitividad. Para tener competitividad y seguridad de suministro hay que utilizar todas las tecnologías que están disponibles y hacerlo de manera industrial y no de manera ideológica. La nuclear, el gas natural, la hidráulica y las renovables son clave para garantizar esa seguridad de suministro y también la competitividad, porque el hecho de que en algunos momentos haya menos lluvia o menos producción renovable, todo ello nos tiene que dar la suficiente confianza como para tener fuentes alternativas de suministro. Eliminar, como se ha hecho, las nucleares en muchos países, desde luego no va en ese sentido. Hacer una política en la que se prohíbe el desarrollo de las reservas de gas natural de nuestros países cuando estamos importando a precios muchísimo más caros gas natural licuado de Estados Unidos no tiene mucho sentido tampoco. Y desde luego no tiene sentido tener un precio del CO2, de las emisiones de CO2, tan elevado en el que los gobiernos van a recaudar más de 21.000 millones de euros y no utilizarlo para reducir la factura de los ciudadanos. Por lo tanto, la política energética debe estar orientada a fortalecer las cadenas de suministro, no a limitarlas, a facilitar la inversión en renovables, pero a la vez mantener aquellas otras fuentes de energía que nos permiten mantener el suministro y ser competitivos. Y finalmente, no utilizar la tarifa como una máquina de recaudar vía impuestos escondidos como el CO2, vía más del 50% de la factura de los consumidores europeos, que son impuestos y costes regulados, y hacer que la economía, por lo tanto, sea más competitiva. La energía es clave y, por lo tanto, tenemos que trabajar en mejorar esos aspectos.